Buenos días, mi nombre es Renzo García, mi código es 61474. Buenos días, mi nombre es Wendy Tatiana Vargas, mi código es el 64045. Buenos días, mi nombre es Jessica Chacón, código 60564. A continuación vamos a explicar cómo desarrollamos el laboratorio número 2 de control multivariable avanzado. Punto uno. Implementar con bloques de Simscape el modelo de un motor DC para controlarlo en velocidad. Para este punto se configuran los parámetros del motor, los cuales son Km 0.01, que es la constante del motor, Ka 0.01, que es la constante de fuerza electromotriz, J, que es 0.01, momento de inercia del rotor, B 0.01, constante de fricción viscosa del motor, R igual a 1, resistencia eléctrica, L 0.5, inductancia eléctrica. Para hacer el sistema aplicaremos las leyes de Newton y Kirchhoff, que consisten en lo siguiente. D delta sobre D dt, que es la aceleración rotacional, I, que es la cambio de corriente, KD constante del motor, J trabajo, L inductancia. Con respecto a eso hacemos las siguientes ecuaciones y despejando la fórmula queda que 1 sobre L multiplicado por menos R de I más el voltaje menos KD sobre delta de T sobre delta de T. Tenemos con la siguiente representación en Simulink y la salida que se encuentra representada en radianes sería con la siguiente gráfica. Segundo, por medio de bloques de Simulink, implementé dos transductores, uno para convertirlo de radio sobre segundo a revoluciones por minuto y el otro de revoluciones por minuto a voltio. Para este punto, entonces tenemos en cuenta el esquema del anterior, ya que en este pues ingresa voltaje y salen radianes. Entonces para hacer la conversión usamos un bloque de ganancia y para convertirlo de radianes sobre segundo a RPM con un valor de 9.549 y usamos otro bloque de ganancia para convertir de RPM a voltaje de 0.174 y así poder obtener los, los valores de salida que queremos. Tercero, aplicar diferentes escalones a la entrada de voltaje acotada a un valor máximo de 300 voltios para verificar si el sistema es lineal o no lineal. Por lo anterior, la salida del sistema a este voltaje no debe superar los 5 voltios. Concluye al respecto. Entonces, cambiamos los valores de voltaje de entrada desde 30 voltios hasta 300 voltios y en las siguientes gráficas se puede ver representadas las salidas obtenidas desde 0.5 hasta 5 voltios. Podemos concluir que la entrada es proporcional a la salida, por tanto el sistema es lineal. Cuarto, realice pruebas de curva de reacción en lazo abierto y obtenga una aproximación de la función de transferencia del sistema de primer orden más tiempo muerto aplicando los métodos A. Sigrid-Nichols, B. Modificado Miller, C. Smith. Compare los resultados e indique cuál resulta en una mejor aproximación. Proponga una manera de cuantificar esto. Eh, A, para el punto A, entonces para hallar el método de Sigrid-Nichols se traza una recta tangente a la curva donde se corta con el eje X el valor de estabilización del sistema que es 0.1. Luego se toman esos tiempos que son 0.051 y 0.801 y con estos valores se halla la función de transferencia. Para el método de Miller se describe este método como una variación del método de Sigrid-Nichols, en donde también se debe trazar una línea tangente en el punto de inflexión y el tiempo muerto también se calcula desde el inicio del sistema hasta la recta tangente. El cambio se representa en el tiempo de la estabilización, ya que ese sería donde se inicia la recta tangente hasta cuando llega al 63.2% de la respuesta del sistema. En el método Smith tomamos los dos puntos de la recta que se hallan las constantes el tau y el tiempo muerto. Ahí encontramos la función de transferencia, el cálculo del tau, del tiempo muerto, y luego construimos el modelo de la función de transferencia. Quinto,
Diseñar los siguientes controladores por métodos de lazo abierto para controlar la velocidad del motor DC modelado. A. Ziegler-Nichols. B. Coeficiente de ajustabilidad. C. Smith. Entonces, para este método de Ziegler-Nichols vamos a usar la siguiente tabla. Vamos a usar los, las fórmulas que dice P y D. Entonces, los, con los valores que nos dio el punto anterior, podemos calcular KP, que va a ser 176.47, KD va a ser igual a 4.5, KI va a ser igual a 1730.1. Ahora por el método de coeficiente de ajustabilidad vamos a usar la siguiente tabla. Entonces vamos a calcular gamma para saber qué ecuaciones tenemos que usar para el PID. Entonces gamma nos da 0.068. Entonces tenemos que usar la primera columna. Entonces nos da que KP es igual a 50 y TI es 0.75. Ahora para calcularlo por el método de Smith usamos esta tabla y usamos la fila IAE. Entonces vamos a calcular el KP, que nos da 48.948, TI que nos da 0.721.74 y TD que nos da 0.036. Bueno, ahora pues ya hicimos la construcción en Simulink, entonces las gráficas que nos arroja son las siguientes. Mm, la gráfica amarilla, que tiene la línea amarilla, es la de Ziegler-Nichols. Vemos que tiene un pico pequeño, pero luego se establece. Luego empezamos a ver una pequeña oscilación en la segunda gráfica, la de azul. Esta es la gráfica de coeficiente de ajustabilidad. Empezamos a ver que oscila un poco. Y en la gráfica de Smith, que es la roja, podemos ver que oscila un poco más que la anterior y luego se establece. Sexto, realice un análisis comparativo de los tres métodos anteriores verificando los siguientes criterios. A. Respuesta temporal con siguientes señales de entrada. Primero, escalón de 200 voltios. Segundo, rampa para que el motor cambie a una razón de 25 voltios segundo. Cambios sinusoidales con una frecuencia de 2 Hz a una señal de entrada voltaje pico entre 0 voltios a 120 voltios. Entonces en esta figura vemos la respuesta a un escalón de 200 voltios. En esta señal podemos ver sobre un pico, pero en general el siguiente es bastante bueno, que es en la gráfica. En la gráfica podemos ver la respuesta a una rampa de 25 voltios sobre segundo. En esta la respuesta también es muy buena, ya que sigue completamente la señal. En la siguiente gráfica podemos ver que la respuesta sinusoidal de 0 a 12 a 120 voltios pico. En esa señal se puede ver que la salida tiene un pequeño error de sobrepico. Puede concluir que para frecuencias altas el PID le cuesta seguir la referencia. Octavo, sintonice el controlador con las fórmulas de Ziegler-Nichols y calcule la integral del valor absoluto del error ponderado en el tiempo e integral del valor absoluto del error para evaluar el desempeño del sistema. Compare los resultados con el método de lazo abierto de Ziegler-Nichols y concluya. Quisimos hacer un programa en MATLAB para poder calcular cada uno de los integrales de valor absoluto del error, tanto de Ziegler-Nichols, Smith y Miller, y también para el integrador de valor absoluto del error ponderado en el tiempo, también de Ziegler-Nichols, Smith y Miller. Y según los valores que nos arrojó, eh, pues se puede evidenciar que el, el que tiene mejor respuesta es el de Miller.